En esos momentos no pensaba dónde está mi familia o qué es lo que me pasa, qué tengo que hacer. Lo único que me centraba era en salir de allí. Crees que te vas a morir, te niegas a morirte. Lo que sí que recuerdo es la rabia interna, pero hasta física, que me agarraba la boca al estómago, ¿no? De negarme a morirme así, ¿no? Que un día apacible se vuelva como se volvió aquel, te hace ver lo que es la vida, o sea, que en un momento lo tienes todo y a continuación no tienes nada. Aquello se convirtió en un verdadero infierno, ¿no? En lo que se puede denominar el horror, ¿no? No me lo creía. Es que digo, esto no es el camping, esto es un sitio que ha sido bombardeado porque era tal desolación. Se transformó el paisaje. Había mucha gente despistada, mucha gente que no sabía qué había pasado. Pues un caos que es difícil de describir y difícil de olvidar. Sintonizan Viescas FM. E agora imos falar da xornada que temos por diante na nosa localidade. Entre as novas deste 7 de agosto de 1996, salientamos o encontro que celebrarán o rei Juan Carlos e o presidente do goberno, José María Aznar. En canto ao tempo, a Axencia Meteorolóxica anuncia fortes chuvias para esta tarde no Pirineo aragonés. Pues ese 7 de agosto empezó como un día más de verano, una mañana estupenda. Estaba, pues eso, en casa de mis padres, con mis hijos, los sobrinos y todo demás, y empezó eso, un día más. Eso sí, mis hijos y mis sobrinos pues estaban más alborotados de lo normal. Es como dijo mi madre, dice, pues estos críos, dice, marcan algo, esta tarde va a caer una tormenta que para qué. Nosotros habíamos llegado el día anterior al camping y no había llovido en ese tiempo. Hacía un tiempo pues, de verano agradable, con sol y buen tiempo. Era un día bueno, en principio, y en verano las lluvias torrenciales y breves son bastante habituales. Entonces, pues en principio ni yo ni nadie dimos demasiada importancia a esa lluvia. Es una zona que básicamente pues tiene lo que se llama buen tiempo, pero también teniendo en cuenta que es propio del verano, pues se producen a veces tormentas y que no son ni mucho menos una cosa que pueda llamar la atención. Ese riesgo, esa posibilidad existe en la zona esa. Bueno, yo recuerdo que era un día espléndido, ¿no? Era un día que se calificaría de normal, ¿no? De verano. Y sí que a mediodía empezó a nublarse y unos nubarrones pues muy negros, muy cerrado, ¿no? Se fue cerrando cada vez más hasta que, bueno, pues realmente el típico día que tienes que circular con la luz encendida del coche, ¿no? Yo vivía en Huesca, nuestro trabajo en la montaña hace que las tormentas, sobre todo las tormentas de última hora de la tarde, sean algo muy propio del verano en la montaña aragonesa. El Pirineo precisamente se caracteriza porque al final del día esos días calientes típicos del verano suelen terminar con tormentas.
E o traxe? Teño guardado na miña maleta. E non é un traxe, é un vestido. Pero vais encurrar. Pois saco agora e deixo colgado no armario, non te preocupes. Que non quero que Carlo vexa. Eu vou para dentro, que non estou moi católica. Non te encontras ben, mamá? Non, non, boto unha soneca e logo xa estou como a nova. Como queiras. Pues era un camping bastante agradable. A la entrada estaba el edificio principal, con la recepción, tiendita y estas cosas, una piscina, unas zonas de juego, y luego iba subiendo la ladera del monte con todas las parcelas. El camping de las Nieves para Biesca era un emblema de la ciudad. No olvidemos que era, yo creo que el camping más bonito del Pirineo. En el viaje íbamos mi familia, mis dos padres y mis dos hermanos pequeños. Pues nos gustaba ir de ruta de campings, de modo que parábamos 2 o 3 días en cada camping y íbamos recorriendo Pirineos. Este lo encontramos por casualidad, pasábamos por la carretera, lo vimos y dijimos, vamos a ver qué tal está. Y como tenía buenos servicios, tenía piscina y demás, decidimos quedarnos en ese. El Camping Las Nieves era un camping relativamente grande, era un camping que estaba distinguido pues, con distintas certificaciones y premios de calidad y que pues, la capacidad máxima creo que era en torno a 600 personas y 3 hectáreas creo que es la superficie que ocupaba el camping. Sobre todo viene mucha gente de Cataluña, también del resto de Aragón, porque los veranos ahí son más fresquitos. Tienes noches frescas, duermes bien y la gente además puede hacer un montón de excursiones, de senderismo, de montañismo. Sí, era un sitio que se llenaba en verano, tenía mucho éxito. Este era un buen camping. Era un camping con más de 200 parcelas, bastante nuevo, muy bien acondicionado, zonas verdes. Bueno, suponía una actividad económica importante en verano, bueno, en todo el año, ¿no? Porque realmente pues, esa capacidad de alojamiento y esa rotación de personas que pasan por un camping pues crea mucha actividad económica en el municipio. Suponía un importante volumen de ingresos y de turismo y de gente circulando por las calles, y era una instalación importante para las cafeterías, para los restaurantes, para las tiendas de alimentación. En final, para todo el pueblo era bueno que el camping estuviera abierto y lleno. Estaba pues, a 1 kilómetro de Biescas aproximadamente y en el antiguo cauce o en el cono de eyección del Barranco de Aras. Y un cono de eyección es una construcción fluvial que se hace de manera que tiene forma cónica y por tanto para que el agua vaya hacia un lado o al otro y no caiga justamente donde es el cono. En la zona de Biescas, en todo el valle, riadas estamos acostumbrados a ver, no todos los años, pero a menudo, ¿no? Y sobre todo a principios del siglo. Sí, en el año, creo que fue en 1923, hubo otra riada muy fuerte, pero entonces no había camping, aún así causó muchos daños. No había regulaciones hidrológicas o no había regulaciones como embalses, ¿no? Que hay ahora en la cabecera del valle. Entonces también los barrancos no habían experimentado esas obras de encauzamiento y de regulación que hicieron los ingenieros de monte en su día. En el Barranco de Aras había una restauración hidrológico-forestal, es decir, una sucesión de presas de mampostería para que se llenasen de vegetación de árboles para retener la velocidad del agua. De hecho, desde el año 29 que se hizo esa restauración era un ejemplo modélico de restauración hidrológico-forestal. Las autoridades habían autorizado y tenía todas las licencias y además de distintas administraciones. Había pasado todos los permisos. Cuando el gobierno de Aragón, la Confederación, el propio Ayuntamiento de Biescas autorizaron la instalación del camping en esa zona, era en gran medida debido a la falsa apariencia de seguridad que había dado el encauzamiento que se hizo a principios del siglo, ¿no? Con lo que hoy sabemos, el camping no estaba bien situado, evidentemente. Con lo que hoy sabemos. Con lo que se sabía en aquel momento, pues como digo, eso se había hecho una serie de actuaciones para que
el agua bajara siempre por el mismo camino. Información local da zona, con micrófonos alí onde están os protagonistas. Marta, veña, entra, que vas coller frío. Seguimos a falar con algúns dos expertos sobre as condicións deste día 7 de agosto. Información útil para veciños e turistas que nos visitan. Porque a agradable tarde de que estábamos a gozar no Pirineo aragonés está dando paso á xa clásica. Pues la lluvia empieza, pues como podía ocurrir en verano cuando empieza a llover, que empiezan a caer unas gotas, pues normales y corrientes. Nosotros habíamos estado durante el día haciendo una excursión y regresamos de la excursión a eso de las 6 de la tarde. O sea, que cuando llegamos ya estaba lloviendo en el camping. El 7 de agosto, bueno, por la mañana hicimos monte, fuimos a los lagos de Panticosa y bueno, y a la tarde teníamos la intención de ir a jugar al tenis. Pero con tan mala suerte, pues que empezó a llover y nos metimos en la caravana a jugar a las cartas. Pero que fas así vestido? Abre o armario. É isto? Feliz aniversario. Reservei unha cea romántica nun restaurante de por aquí para celebralo. Mira ti que eu cría que che esquecera, como non me dixeras nada en todo o día. Non serei a ti a que se lle esqueceu, eh? Ai, non sei eu se foi o mellor momento para facermos unha escapada. Unha escapada sempre ben ben. É que nunca é o mellor momento, Carla. Se non é polo traballo, é o colexo ou calquera outra cousa. Vale, sí. Que Marta estea enferma non é calquera cousa. Toma, filla. É que che toca un antibiótico agora. Anda, veña. Vos marchade. Que Marta e máis eu imolo pasar aquí fenomenal, va que sí? Veña, vístete, anda. Voume mudar. Jaime, a min non me gustaría volver moi tarde, Pola nena. Non sei, quedei preocupada. Marta está ben coa súa avoa. Verás, Carla, é que a sorpresa non acaba aquí. Teño unha reserva feita nun hotel. Con toda a información sobre a tremenda tromba de auga que está a caer nestes momentos, conectamos cos nosos entrevistados en distintas partes da bisbarra.
Chegan noticias sobre os problemas de circulación nalgúnas estradas. A las 7 es cuando ya empezó a llover más, pero hasta entonces prácticamente casi no había caído, pero en el monte que lo veíamos arriba que estaba negro, negro y que estaba cayendo arriba mucho. Se puso un nublado muy negro, que pocas veces se pone tan negro. Lo que pasó técnicamente es que dentro de la tormenta se produjo una supercélula. Una supercélula quiere decir un vórtice. Un vórtice es un remolino, de tal manera que puede producir un tornado, por ejemplo, pero también puede producir ese remolino, podía tener pues 10 o 12 kilómetros de altura. Dentro de esa tormenta se produce ese remolino y originó esa precipitación importante. La anomalía fue que se quedó anclado en este valle, en esa zona concreta, en la zona de Sobremonte, y descargó durante pues, más minutos o más horas de lo que es normal, una cantidad de agua pues, descomunal, ¿no? De repente eso empezó a arreciar, a caer agua, pero bueno, agua pero que no se veía de aquí para allí, no se veía. A mí me pilla trabajando en recepción y yo lo que veo que me llama la atención es que baja más agua de la normal en una tormenta por la calle principal. Esa calle está recogiendo más agua de la que sería normal con la tormenta que ha caído. Esta tarde estamos centrados na tremenda riada que estamos a padecer. Xa son varios os testemunhos que recollemos de viaxeiros que tiveron que deter os seus vehículos por mor da chuvia. Pese a que os datos aínda son confusos, o tráfico na Nacional ao seu paso por Viescas parece que está colapsado a causa da auga. A situación na zona fai recomendable quedar na casa e evitar, sexa como for, o uso do vehículo. En o caso de que teñan que se desplazar en coche, recomendamos que se informen Era antes de... el tercer día de un curso de alpinismo que habíamos organizado desde Madrid. Y fue precisamente a la vuelta, cuando regresábamos para la cena en el refugio. La lluvia es muy fuerte, pero como tantas otras veces, que vamos por carretera y tenemos una lluvia local me refiero que a lo mejor en 3-4 kilómetros, pues parece que se han roto las aguas del cielo, ¿no? Pero crees que más adelante no va a ser así, ¿no? Me sorprendió la tormenta regresando de Sabiñánigo, ¿no? Del pueblo que está a 15 kilómetros carretera abajo. Conforme me acercaba a Viescas veía que la lluvia crecía en intensidad, que realmente estaba muy feo y muy negro, hasta que llegó un momento que era imposible circular. Pues a mí me pilla justo para pasar lo que era el acceso del camping, que ahora la carretera está un poquito más elevada, y llevaba un coche de gasolina y el coche se me paraba debido a la gran cantidad de agua que caía. Hay constancia de que lo que estaba pasando, de que era una tormenta muy fuerte, pero no se reaccionó todavía, es decir, que bueno, nadie pensaba que aquello iba a llegar a más. Y seguimos avanzando con la idea de pararnos en un sitio donde hubiera teléfono, y de hecho, cuanto más avanzábamos, la lluvia era más potente y más fuerte. La velocidad yo no lo recuerdo, pero a lo mejor iríamos a 40 kilómetros por hora, no podríamos ir a mucho más, ¿no? Y ya empezaba a haber muchos coches aparcados en el arcén. Tuve la suerte de que pasó un vehículo de transporte, un tráiler, y se me puso el coche en marcha en ese momento. Y pude pasar por detrás de él, y eso fue lo que me hizo salvar el camping. Lo que yo no sabía, que tenía delante otro barranquito. Continuamos seguindo minuto a minuto deste gran diluvio que se está vivindo arestora en Aragón. Segundo nos informan, a situación é especialmente grave alrededor de Viescas, onde os problemas na rede viaria unense cortes na suministración eléctrica. Yo veo que algo raro y algo importante está pasando cuando el agua empieza a entrar en el camping, cuando el agua rebosa del barranco y empieza a entrar en el camping. Eso ya es una cosa seria. Sí que empezó a inundarse el suelo de la tienda, porque bajaba agua de la ladera. Entonces fue cuando decidimos irnos de la tienda y ir a un refugio, al edificio del camping. Y salimos de la tienda en ese momento y ya vimos que fuera de nuestra tienda el resto del camping también estaba empezando a inundarse. En esos momentos era radioaficionado, pertenecía a la red de radioemergencia, y por mi emisora en la red de radioemergencia hice una llamada
de auxilio viendo no este nivel, ni esta magnitud, ni muchísimo menos, pero viendo que algo gordo estaba pasando. Y tardé varias horas en enterarme de lo que estaba pasando. ¿Estás bien, Marta? Toma. Mejor. Puedo respirar. Estimando cómo se desarrollaron los hechos, allí pudo haber una precipitación del orden de 200 o 250 litros en el tiempo que duró esa precipitación, que pudo ser pues 3/4 de hora. Como era pleno verano, bajaban muchos coches del valle. Me puse a parar los coches, lloviendo como llovía, pero aún así parar los coches. Y había gente que decía, deja que yo voy a pasar. Vi que el agua ya no se veía la carretera. Y entonces, al intentar echar marcha atrás, primer momento de desconcierto. El coche no obedece lo que yo digo, pero es que el agua subió de la nada al espejo retrovisor en nada. Vamos, hay que salir. Vamos. Desde que empezamos a ver la primera lámina de agua y decidimos movernos de la tienda de campaña, apenas pudimos andar 10 metros. No pasamos de la calle del camping en la que estábamos, no bajamos más. Vino el agua como una ola, como pues eso, de golpe y bajando de la montaña con toda su fuerza. Por la ventana de la caravana veo una palangana de esas chiquitinas que se llevan los cubiertos y así. Le digo a mi amigo, mira, está lloviendo y está llevando la palangana. Total que la mujer de mi amigo le dice, cógeme los hilos que están ahí fuera en el suelo. Bueno, pues mi amigo se baja y nada más bajarse, yo me bajé también, cogí una cosa y eché el pie al peldaño y a mi amigo se lo llevó. Vino un golpe metro y pico así, metro y pico de altura y se lo llevó. Y a mí no me llevó porque yo ya había puesto el pie en la caravana y estaba dentro. Que se vai! Aboa! Non quero sair! Cuando llegó la ola, pues claro, el grito fue agarraros, sujetaros a algo. Yo pude agarrarme a un árbol porque casualidad estaba junto a un árbol y soy consciente de que mi familia no se pudo agarrar y se los llevó la ola de agua. Y nada, fueron unos segundos, no sé qué podía haber sido, 15, 20 segundos, de repente vino como hasta el techo. Otro golpe de agua. Entonces a mí me sacó de la caravana. Ellas cayeron al fondo de la caravana. Al ponerse inclinada, bueno, pues se deslizó y se pegó contra los servicios. Entonces ahí rompió. Ahí se rompió la caravana y salieron despedidas la amiga y mi mujer. Bueno, realmente no dio tiempo a hacer nada. No dio tiempo a hacer nada porque el caudal de agua llegó de golpe. Yo no sé si se represó en algún sitio, si se rompieron los muros o lo que fuera, pero el caudal de agua llegó de golpe y no dio tiempo en ningún momento ni tan siquiera a evacuar, ni tan siquiera a avisar por megafonía a los clientes, ni nada de esto. Y la tragedia fue sobre todo a partir, ya cuando oscurecía, que encima se juntó la lluvia fuerte, el cielo se apagó y encima cayó la noche, ¿no? Entonces aquello se convirtió en un verdadero infierno, ¿no? En lo que se puede denominar el horror, ¿no? Realmente tengo la constancia de lo que está pasando cuando recibo una llamada
del subdelegado del gobierno, o no sé, no recuerdo si era subdelegado o gobernador civil, estábamos en ese momento de transición de cambio, yo creo que era subdelegado del gobierno ya, y me alerta de que de que compruebe los daños en un camping de Viescas, que hayan recibido una alarma, una llamada de alguien que está alertando que ha pasado algo grave en un camping de Viescas y tal. A partir de las 7:30, 8 menos cuarto de la tarde, es cuando al enchufar el equipo de radio empezamos a conocer el incidente que se había producido en Viescas. El incidente, a mí particularmente, lo primero que se me informa es que se había caído una montaña y que había muchísima gente atrapada debajo, ¿no? Ya a partir de las 8 o las 9 de la noche empezaron a llegar noticias de que el camping de Viescas se había inundado. Pero realmente nadie pensaba en la magnitud de la catástrofe que se verificó después. Realmente lo que sucedió es que esa cuenca recibió muchísima agua que fue arrasando con todas las infraestructuras hidráulicas que existían, puentes, diques de contención, todo, pero todo eso creó una masa que fue como una luz. La imagen más visual es una luz de lodo, de agua, de piedras, de vegetación que va barriendo todo a su paso. Todas esas defensas y todos esos medios que se calcularon y se ejecutaron estaban calculados para unos caudales de lluvia y unos caudales de torrente determinados. Y en aquella fatídica fecha, pues esos caudales se superaron ampliamente. Arriba de la montaña era un simple arroyo de un cauce que a lo mejor podía tener 30 centímetros de anchura. En lo que acabó eso fue en bolos me refiero, rocas redondeadas que no sé de dónde surgieron, que podían tener 5 metros de diámetro. Cayeron rodando y arrastrando todos los árboles, toda la vegetación y como efecto dominó, todas las presas de retención de sedimentos que habían estado funcionando durante 60 años. Todo eso luego llegado al cauce, se ha acelerado y por el embudo que supone el cauce del Barranco de Arás ha llegado al llano, al valle principal, al valle del río Gallego, donde está el camping, y ahí realmente pues ha barrido todo, ¿no? Non, é que non se pode circular. Eu vía como a 20 por hora, pero o que está caendo non se ve nada. Decidín parar porque estaba empezando a parecer perigoso. Estas son as declaracións de Luis Marcos, dos conductores que... Jaime, de verdade que te agradezo moito que intentases que tivésemos unha noite especial, pero é que, mira, temos que volver. Está ben, vamos. Veña. Perdón, a onde van? É mellor non sairen agora. Pode ser perigoso. Non teñen vehículo? Non, pero temos que sair. A nosa filla está na autocaravana coa súa boa. Ah, escoiten. Eu preferín non dicir nada para non alarmar a xente. Eu vivo aquí, coñezo moi ben a zona. E esta chuvia é máis perigosa do que parece. Pois logo con máis razón, non? Vámonas buscar. A ver, Carla, espera. Por que non agardamos un pouco a que escampe? É que non sabemos, a ese non escampa. A ver, un pouco, son uns minutos, vale? E se non para, pois saímos. Escoito o seu marido. Por favor, non se meta. A ver, onde se supón que está a súa familia? No camping. En Las Nieves. En ese momento nos quedamos en el edificio donde estábamos, mucha gente acudió también a refugiarse en el edificio de recepción o en el edificio de los servicios y lo único que haces es ayudar a quien puedes y esperar a que pase la avenida, porque el que salía de allí desde luego le arrastraba el agua. Yo no vi la ola, la luna delante del coche revienta y el golpe brutal, ¿no? Tan brutal que yo que estoy conduciendo, la ola me da la vuelta. El coche se queda volteado al revés y el coche, lo vi después, el coche navegó como unos 80 metros marcha atrás y se quedó atrancado en unos juncos, afortunadamente en una orilla, digamos, del río. La corriente me acaba soltando del árbol, pues porque no tenía yo fuerza para agarrarme suficiente y me arrastra, me lleva desde la parte alta del camping en la que estábamos alojados
hasta la parte baja en cuestión de segundos. Yo me había atado las zapatillas fuerte, bueno, pues solo me quedaron las zapatillas. Yo recuerdo que estuve, vamos, que pensaba que me ahogaba 3 veces. O sea, de eso de que ya no puedes respirar más, estás tragando, ya no puedes respirar y, bueno, y de repente sacas la cabeza y, bueno, tomas un poco y otra vez te vuelve a llevar. Claro, yo durante todo ese trayecto que me arrastra, el agua me arranca la ropa, me golpea y acabo en el principio del camping, junto a unos árboles, como en un pequeño remanso donde quedo enganchado en unos árboles, en unas ramas, y es gracias a eso que no continúo, que no me lleva el agua hasta el cauce del río. Yo de repente que cerca había como unas ramas, algo así, y logré agarrarme. Y en las ramas esas, pues estuve un rato, pero de eso de que miro así y veo para arriba que venía otro golpe de agua. Entonces yo sé que donde estaba, ahí no tenía nada que hacer porque ya no tenía fuerzas y eso era muy débil como para haberme sujetado. A mí la ola me voltea y ese voltear, afortunadamente, no me quita las gafas, porque soy miope y si no hubiera sido un desastre para mí. Se me quedan del golpe, se me quedan así colgando, ¿no? Una cosa que siempre me ha sorprendido. Y me quedo con la cabeza en los pedales. Yo mi recuerdo es de que tenía una burbuja de aire y los 3 pedales aquí en la cara. Había como ramas y algún árbol y roca o algo así. Y entonces me tiré en diagonal, logré agarrarme y aguantar ahí otra vez el golpe que venía de agua. Y el siguiente recuerdo que tengo es todos subidos en los bajos del coche. Con el agua, los bajos así, todos subidos aquí y los bajos del coche, el agua llegaba justo al borde de los bajos del coche. En esos momentos no pensaba dónde está mi familia o qué es lo que me pasa, qué tengo que hacer. Es que literalmente no pensaba. Es una situación, no sé si es shock o adrenalina o qué es, pero la verdad es que no pensaba. Lo único que me centraba era en salir de allí. Carla, tranquilízate, que eres? Veña, senta, por favor. Como vou sentar? A ti que che pasa? Sei que non tes sangue nas veas. O que teño é sentido común. E perdendo os nervios non imos solucionar nada. Déixame. Vale, perdoa, estamos moi alterados. Marcho. Carla, a onde vas? E a onde vou ir? É que non podemos ir ao camping andando. Pois algo haberá que facer, non? Carla, non te das conta de que é moi perigoso? Que non, que eu marcho, Jaime, marcho. Carla, non vou deixar que poñas en perigo a túa vida. Jaime, por Carla, favor. Tranquila, ¿Cómo se me ha podido ocurrir? Ti que ías a ver. Non, ti tiñas razón, Carla. O a nena se agora non era o mellor momento. Vale, xa está. Xa está, pero quedando aquí non imos amañar nada, non? Es una situación caótica, yo creo, ¿no? Encuentras gente atrapada a lo mejor por troncos o por piedras que no pueden salir, encuentras gente que está buscando a sus familiares que en esa situación es casi imposible encontrarles y encuentras gente que ha arrastrado el agua, que están mojados, que están, bueno, heridos algunos. Recuerdo que antes de llegar a otro arroyo veo 3 personas que vienen del fondo, un señor, un niño como de 10 años y una señora. Y les llamo y se vienen hacia mí. Ella venía con un agujero en el muslo así, de una rama que se le había clavado. A las 8 así ya me vio alguien, porque yo estaba en la mitad del río. Tenía unos 4 metros un hombre que estaba ahogado y una mujer también bastante cerca que también estaban ahogados. Y nada, y esperar hasta que me sacaron entre 9:30 y 10:45. En el sitio que me encontraron, unos 8 kilómetros así de distancia. Cuando se acerca, le doy así en el hombro, le digo, «Hey, ¿estás bien?» Pregunta absurda. Bueno, «Hey, ¿estás bien?» Y me responde, «Me he dejado un niño de 3 años en el coche». Ya cuando me acerco al Camping Las Nieves,
veo que empiezo a ver gente que está que sale de la zona del camping, que llega a la zona del camping pues desnudos, que llegan mojados y tal, y veo que es un tema grave. Pido todos los medios y toda la ayuda necesaria al gobernador civil, porque empiezo a ver la dimensión del problema en cuanto a heridos. No, en ningún momento en ese instante no estoy pensando ya en muertos, sino en heridos. Sencillamente la gente pues ha inundado, pues habrá tiendas mojadas, habrá gente que se habrá tenido que abandonar el camping, pero realmente fue una noche, digamos, a nivel de tormentas tremenda, y en Viescas pues la única noticia que se tenía es que el camping se había inundado. Ya con la luz otra vez, vamos, la corriente, una vez todo normal, aparentemente normalizado, oímos un comunicado por la megafonía del pueblo que pedía a la gente que por favor bajara mantas al polideportivo. En el diario del Alto Aragón se recibe un fax, que entonces en esa época se mandaban fax desde el gobierno civil de la provincia de Huesca, diciendo que había habido una fuerte tormenta en la zona de Viescas y que había 3 desaparecidos en el camping Las Nieves de Viescas. Me voy a Viescas y estaba cortada la carretera a 3 kilómetros del camping, pues por la riada. En ese sitio, en ese punto, pues ya daba la impresión de que allí había habido algo más grave, que no eran solamente 3 desaparecidos. Estaba todo lleno de coches aparcados, había un silencio sepulcral, era una cosa que ya te ponía los pelos de punta. Cuando nuestro propio personal de Cruz Roja de Viescas puede acceder, entonces es cuando nuestro personal nos informa que hay muchísimas víctimas y que mandáramos todos los recursos necesarios. Enseguida piensas en ellos y dices, madre mía, ¿qué les habrá pasado? O sea, y vamos, y se te eriza el cuerpo de arriba abajo, como me está ocurriendo ahora, y ya piensas, pues eso, que allí ha tenido que ocurrir algo, porque cuando me dice que no hay camping, que se la ha llevado todo, ya piensas, vamos, lo que luego, claro, luego supimos. Hola, perdoa. Podesme poñer toda a auga que teñas? A onde vas con tanta auga? É que a xente está organizándose para axudar, porque toda axuda é pouca. E a onde te dirixes? O camping. Ao camping? Sí. Chegara con isto? Anda, tira. Graciñas. Chámome Ana. Eu chámome Nacho, encantado. Encantada. Son daqui, da vila. Sí. Viñeches en coche? Vin. Ti poderías acercar uns amigos ao camping? Claro. Sí. Sí. Mira, velaíche están, fala con eles. Hola, queredes ir ao camping? Sí. Veña, que eu vou en coche. Grazas. Yo vi que el sitio necesario era coordinar, ¿no? Coordinar la atención y la información y ir dirigiendo un poco los recursos, porque claro, salía gente ya evacuando. ¿A dónde los llevamos? Y realmente dice, bueno, no, es verdad, hay que organizar ahora mismo sitios para acoger a los heridos, para acoger a la gente que está simplemente desorientada, que no sabe dónde está su familia, que no tiene ropa, que está pasando frío, que necesita las primeras atenciones básicas, ¿no? Me llevaron al edificio principal del camping, a modo de refugio, y allí estábamos bastante gente pues envuelta en mantas, sobre todo mujeres y niños, gente más, yo creo que metieron en el edificio a la gente más vulnerable. Y estábamos todos a la espera de ser evacuados. Digamos que cuando nosotros conseguimos salir a la carretera, ya hay gente de Viescas ahí viendo lo que ha ocurrido y dispuestos a ayudar. Y creciendo, ¿no? Cada vez llega más gente a ayudar y cada vez acude más gente de todos los pueblos a ver lo que puede hacer, ¿no? En el momento que nos quedamos aislados con el corte de carreteras y comunicaciones, la labor de los vecinos es primordial, ¿no? Esa primera respuesta inmediata de vecinos, de personas que están aquí veraneando y que son médicos, enfermeros, enfermeras, que se prestan a colaborar. Bajé con un vehículo propiedad del Ayuntamiento de Tramacastilla y me puse a colaborar para abrir la carretera. Se pudo abrir gracias a las máquinas que estaban trabajando en Formigal en la ampliación de la estación. Y te conviertes en voluntario, pero es que es lo que hay que hacer. En cuanto a las condiciones de la riada lo permitieron, los habitantes de Viescas acudieron inmediatamente a ayudar. Pero vamos, se organizaron entre ellos. Lo apoyaban con todo lo que podían. Esfuerzos físicos,
arriesgando personalmente su integridad con la gente y sobre todo dando calor humano a esa gente desesperada que buscaba como fuera su familiar desaparecido. Digo, esa gente habrá que acomodarla, habrá que ponerla en algún sitio, habrá que hacer algo por ella. Y claro, yo como llevo ya muchos años aquí trabajando, aquí en la escuela, en el comedor, digo, pues bueno, habrá que abrir la escuela, ¿no? Y claro, ya yo venía para aquí, ya vino alguien del ayuntamiento diciéndome, oye, Tere, ¿puedes abrir la escuela? Y todo, o sea que ya... Y empezamos primero a organizarnos con gente de aquí, pues eso, para hacer, sobre todo, pues para darles de comer, algo caliente, que si una sopa, que si un caldo. Ante un problema de esto, cuando el vecindario se vuelca y te sientes acogido en una casa, tienes un café con leche, tienes las cosas básicas que te están dando. Para mí es importante porque vamos que el inicio de la asistencia proviene siempre de los núcleos más próximos a donde se produce la catástrofe. Y en este sentido, los vecinos de Biescas, pues, dio una respuesta masiva y generosísima, claro. Fíjese, pues que había un montón de gente trabajando, la panadería haciendo pan, las mujeres del pueblo y las veraneantes, indistintamente, todo el mundo, la gente abriendo sus casas para recoger a las personas. En el valle todavía no podían hacer eso porque estaban incomunicados. Vimos que la gente que no tenía heridas, que simplemente estaba desorientada, mojada, pues asustada, bueno, pues que el entorno mejor para ellos era un entorno familiar, ¿no? Porque también había niños, y pensamos que, por supuesto, pues era espontáneamente, eso fue una decisión que tomaron ya las propias personas que fueron ahí, decir, veniros a mi casa que ahí tengo más medios y os doy ropa y os doy tal. Podía haberme llevado a cualquiera, porque hay mucha gente, pero me decidí por esa familia porque yo vi a una mujer, una chica entonces joven, con una niña de un añito en brazos. Y me dirigí a ella y le dije, oye, venid a mi casa a pasar la noche, que no os preocupéis y tal. Y me dijo, sí, pero es que somos 4. Y digo, pues como si sois 44, ya nos apañaremos. Y fuimos. Y una emisora Radio Jaca, que está a pie, que estaba a 30 kilómetros y que fue la primera que llegó, hizo una gran labor. Esa labor fue fundamental para que hace falta esto, que hace falta lo otro, que hace falta mantas, que ahora hace falta... Y de alguna manera estaba ordenando un poco esas necesidades que pedían las autoridades. Y los voluntarios decisivos, los voluntarios hicieron una labor, lo que pasa que a veces pues nos atropellábamos y hubo también que ordenar eso, ¿no? Estamos hablando de 2.000 voluntarios. Más o menos. Bueno, yo y todo el mundo, o sea, esto no fue una... Yo creo que es muy normal que ante una situación así toda la gente diga, tengo que hacer algo, ¿no? Hubo al principio pues una especie de organización espontánea. Hubo gente una chica, recuerdo, que se reunieron en la escuela y empezaron a hacer listas de la gente que estaba alojada en el camping, de desaparecidos, no desaparecidos, tal. Llegaron incluso a organizar unas visitas por todas las casas para hacer listas con las personas que habían acogido, para saber el nombre y apellido de las personas que habían acogido. Porque uno de los varios problemas que se presentaron fue saber cuánta gente había en el camping, no cuánta gente había alojada, sino cuánta gente estaba en el momento de la avalancha. ¡Marta! ¡Marta, mamá! ¿Dónde están? No están aquí. ¡Marta! Los primeros momentos fueron pues lo típico de caos, todo medio se organizó como se pudo. Poco después ya se recibieron muchos refuerzos y ya vino Cruz Roja, la Protección Civil, los bomberos, el servicio de bomberos que hizo una gran labor, como siempre.
que los chicos de la Cruz Roja actuaron muy bien, actuó muy bien en principio todo el mundo que estuvo allí. Las labores de evacuación no fueron fáciles en aquellos momentos. No había luz, era ya prácticamente, estaba oscureciendo, se estaba haciendo de noche. Los sistemas de comunicación en el año 96 no son como los que tenemos hoy en día. Y nuestra comunicación permanente con nuestra gente interviniente, con nuestros voluntarios, era con nuestro propio equipo de comunicaciones que llevamos en los vehículos. Bueno, a mí me llaman del ayuntamiento diciéndome que si podía acudir al Conservatorio de Música para montar un trabajo de ayuda a los afectados. Hablo con Juan Antonio Cobos, que era el director del Instituto Anatómico Forense, y dice, pues vamos a hacer una campaña, vamos a solicitar la colaboración de psicólogos. Por ejemplo, de Pamplona vinieron psicólogos sin fronteras, de La Rioja, de Zaragoza vinieron psicólogos del Proyecto Hombre, de Huesca vinieron psicólogos particulares. La primera noticia de que hay algún fallecido, pues es en torno a medianoche, a las 12 de la noche por ahí, es cuando nos fueron, oye, tenemos una persona fallecida, la tenemos en la residencia, pero esto tiene pinta de que va a haber más y que esto hay que organizarlo. Bueno, en ese momento yo no estaba preparado, no pensaba que tenía ese alcance la catástrofe. Cuando llego al camping, lo que me encuentro es un lugar devastado, destrozado y silencio. Me montan el coche y me llevan al hospital. Yo allá, bueno, me toman el nombre y pregunto por mi mujer, por la amiga de mi mujer y mi amigo. Y me dan razón de mi amigo, que se ha estado preguntando por nosotros, el que él está vivo, pero que de las mujeres no saben nada. No tuve noticias de mi familia hasta que me desperté unas horas después, ya recuperado de la hipotermia, pero todavía magullado y herido. Y entonces ya me dieron directamente la noticia de que habían aparecido los cadáveres de mi familia, con lo cual no tuve mucho tiempo para la incertidumbre. Que a mi mujer la cogieron a las 11 de la noche. Y mi mujer, vamos, no nos enteramos, yo no me enteré que estaba viva hasta las 4 de la mañana. Y fue porque la misma enfermera que a mí me tomó el nombre y de Mutilva, le dijo, oye, pues arriba, en la 4ª planta, hay uno que es de Mutilva. Entonces, por eso yo me enteré que mi mujer está viva. Bueno, y ella también se enteró de que... Porque yo no la empezaba a encontrar viva. Yo no la pensaba. Todo lo que me había pasado a mí, ni por el forro pensaba que ella se pudiese salvar. Yo perdí a mi padre y a mi madre, que tendrían 50 y 36 años, y perdí a mis 2 hermanos pequeños que tenían 10 y 11 años. De la otra sí no sabemos nada. Y nos dan noticias pues que no ha aparecido, entonces ya nos figuramos pues que estaría muerta porque a las 8 de la mañana a nuestro amigo no lo había encontrado, no había aparecido. Pues cuando me veo tan joven, con 16 años, y me comunican que he perdido a mi familia,
la verdad es que literalmente no sabía qué pensar. O sea, sientes un dolor muy grande, pero no sé, te bloqueas. Es más adelante cuando empiezas con el tiempo, con los meses, a pensar qué va a ser de mí, esto no puede ser, ¿por qué a mí? Y cuando estoy en el coche, bajando hacia Sabiñánigo, es cuando de repente y por primera vez me doy cuenta de que tengo una hija, de que mi hija no está y que no sé nada de ella. Porque hasta ese momento todo lo que he hecho ha sido luchar por mi vida y por la vida de la gente que me rodea. También es una cosa dura de tragar. Mi hija estaba en el coche con otro compañero, se dieron la vuelta, no sé en qué momento, se dieron la vuelta antes de llegar al camping y no se llegaron a enterar de nada. Con el amanecer, lo primero que vimos fue la gran cantidad de efectivos que estaban dispuestos allí. Había mucha Guardia Civil y había mucho dispositivo también de protección civil. Mucha gente voluntaria, sobre todo, para afrontar esa jornada que pensábamos que podía ser una jornada y ya liquidábamos el tema. Cuando se crea la primera reunión en el ayuntamiento del gabinete de crisis, se nos coordina un poquito más a todo el grupo de intervinientes, ¿no? Entonces ya habían pasado las primeras horas y ya, se les da un papel un poco más específico a cada agrupación, a cada organización de las cuales estamos participando. En primer lugar, se activó formalmente el Plan Territorial de Protección Civil. Eso suponía que el presidente de la comunidad autónoma pasaba a coordinar y tener el mando operativo de todos los efectivos que intervenían. La primera misión es rescatar personas ilesas, rescatar personas heridas y rescatar, desgraciadamente, cadáveres. Lo más duro fue el encontrarse lo que nos encontramos allí. La tragedia en toda su extensión, todos los voluntarios trabajando, cuerpos por todas partes. Yo cuando llegué estaba todo arrasado. Estaba todo completamente arrasado ya. Caravanas por encima de los coches, las tiendas de campaña, cadáveres, vehículos. Nuestra labor fue especialmente dura. Dura porque teníamos que sacar lo que los voluntarios encontraban en lugares difíciles, entre ramas, entre árboles, lugares complicados donde el helicóptero pudo ir sacando poco a poco a muchos cuerpos. Empezamos a hacer ahí inmersiones, nos metimos 3 o 4 compañeros en parejas de 2 y era imposible bajar si la presa tenía 15, 20 metros, era imposible por la cantidad de ramas que había. Y nos dimos cuenta que allí cadáveres abajo no habría porque si habían llegado por superficie. Descubríamos cadáveres nosotros y avisábamos a los bomberos para que vinieran a rescatarlo. Había cadáveres por todo. O sea, la historia era terrible, terrible y terrible. El primer día del rastreo es todo tan impactante. Yo solo me repetía como un mantra, aquí hay que dar la talla, aquí hay que dar la talla, aquí hay que dar la talla, y entonces apenas piensas. Yo creo que apenas piensas y apenas sientes, entre comillas. Yo creo que vas como tragando fotografías, imágenes, vivencias, palabras, sonidos, y luego todo va resonando. Pero en ese primer momento tú solo absorbes y funcionas. El primero de los días, el 8, que fue el más duro, sin lugar a dudas, sacamos en total 37 cadáveres. Entonces, poco a poco la gente se iban aumentando las cifras, 25, 37, 42, 56, y claro, íbamos sacando muertos. Te vienen las imágenes del caos que se formó allí, de la cantidad de personas que empezamos a saber ya que había víctimas, que eran muchas víctimas. Y en principio era incredulidad. Una de nuestras labores más importantes era el recorrido minucioso del cauce del río. No pensemos en el cauce del río como un río normal. Pensemos en el cauce o en el tamaño que el río alcanzó durante la inundación. Desde el helicóptero esto se podía hacer. El helicóptero nos permitía, incluso con el propio flujo del rotor, mover arbustos, mover ramas, para que poder encontrar entre ellas algún cuerpo.
Luego también fue importante nuestra labor para localizar algunos de los cadáveres que fueron apareciendo incluso en la presa próxima a Sabiñánigo. Ahí aparecieron bastante cuerpos. No se podía utilizar el motor fuera borda porque estaba lleno de objetos, entonces nos movíamos con remos y apartando los objetos, ya cuando llevábamos aproximadamente 2 horas, pues yo con un remo toqué, pues en principio parecía un objeto y entonces al apartar un poco esos objetos vi una cabecita de un niño. Había padres que venían preguntando si habíamos visto a sus bebés y sus bebés aparecieron entre el lodo, pues 1 kilómetro más abajo, por ejemplo. O sea, es que eran unas circunstancias tremendas. El helicóptero transportaba cadáveres. Eran familias completas, eran niños. En algunas ocasiones yo recuerdo entrar al cauce del río, entrábamos con el helicóptero entraba en el agua, bajarse uno de los pilotos, yo recuerdo bajarme yo personalmente y entre las ramas sacar un cuerpo. Me emociono, perdone. Muy duro. El organizar toda esa gente para que todos a una fuéramos y diéramos la sensatez de decir, oye, aquí no hay nadie, porque eso es lo que pasaba mucho. Habéis mirado aquí, habéis mirado allá, entonces claro, nos repartimos las zonas y cada uno se aseguraba de que en su zona pues, no hubiera más víctimas ni nada parecido, ¿no? Eso costó al principio. Pues lo que hicimos fue pues, una labor de búsqueda sistemática con unos mapas del terreno cuadrículas y con la ayuda pues, de todos los voluntarios que vinieron de toda España. Y por supuesto las fuerzas de Guardia Civil, Policía Local, Policías Nacionales, el Ejército, en Jaca hay mucho ejército, el Ejército también intervino, pues estuvieron haciendo la búsqueda sistemática de toda la zona. Una vez que llegamos a Biescas nos reúnen por grupos de trabajo y con una persona coordinadora de cada grupo de trabajo que con un mapa del río Gallego nos dice qué tramo del río Gallego teníamos que rastrear. Fueron unos momentos duros que nuestros voluntarios, la verdad que no fueron momentos fáciles, que fue el acompañamiento a la identificación de cadáveres. Entonces, eso fue una de nuestras fases más duras que nos encontramos internamente con nuestros voluntarios, ¿no? Trasladar los cadáveres del conservatorio a la pista de hielo es cuando los propios forenses dicen que aquello era un ambiente ya insostenible, los cadáveres se iban degradando y evidentemente yo, por ejemplo, que tuve que hacer un reconocimiento a última hora de la tarde, el ambiente ahí incluso para los familiares era muy, muy desagradable. No quiero entrar en detalles traumáticos, pero entonces, ¿cuál era el espacio más acondicionado para mantenerlo en la pista de hielo? Me dan la llave de un coche para echar viajes a Jaca, para llevar gente que no encontraba a sus familiares y para estar una nota en el depósito. Fue una misión bastante dura, porque recuerdo que llevé a un matrimonio de unos señores que yo entonces los vi mayores, pero que serían como ahora soy yo, ¿no? Esto hace ya 20 años, que habían perdido a los 2 hijos y a los nietos. Pues se puso de manifiesto algo que hoy es muy habitual, pero estamos hablando de 1996, y es la atención psicológica a los familiares de los afectados. Los que habían vivido la experiencia de la riada, pues vivían un estado auténticamente de shock, de desorientación, de no saber dónde se encontraban. Muchos de ellos generaban un sentimiento de autoculpabilidad enorme. ¿Para qué haber traído aquí a mi familia? Si no hubiera decidido traerlos, si no hubiera hecho... Entonces, claro, yo hablando como psicólogo nos dimos cuenta que uno de los aspectos que más importantes para tratar también es este sentimiento de culpabilidad. Es decir, decirles a estas personas, ha sido una catástrofe natural, usted no tiene la culpa de lo que ha pasado, ¿no? Significó un punto de inicio para que hubiera una red de trabajadores sociales, de psicólogos. Fue como una experiencia piloto, sin ellos saberlo, quiero decir. Bueno, empezaron a trabajar voluntarios y al final lo que hicieron fue una red nacional que sigue trabajando, que ha seguido trabajando y que, por ejemplo, para el 11M fue muy efectiva. Se centralizó un teléfono de información, no el control, sino el canalizar adecuadamente la información para no ampliar la magnitud innecesariamente de la catástrofe es una labor esencial.
Y eso se hizo fijando un teléfono único de información a la ciudadanía, que fue el que teníamos, en aquel momento no existía el 112, se establecieron alrededor de 25 líneas telefónicas simultáneamente. Y esas 25 líneas durante los primeros 8 o 9 días fueron atendidas 24 horas en español, en inglés, en alemán, en portugués, en italiano y en holandés. Todo con voluntariado. Salvo los 87 fallecidos y los 150, 160 heridos, pues todos los demás, pues afortunadamente quedaron indemnes o con unas lesiones sin importancia. Había otros clientes del camping que en los listados que se habían recuperado no aparecían y se daban por fallecidos. Y la sorpresa fue que aparecieron al día siguiente y les había pillado la tormenta en Francia. Pues fue un motivo de alegría, toda gente aplaudiendo y contentos. Eran 3 personas menos que no habían fallecido, porque se pensaba que eran más. Y recuerdo que fueron 10 días por lo menos intensos de reuniones y de tener dispositivos de seguridad, o sea, de rescate y de cada mañana reunirnos y ver qué zona se puede batir o dónde puede haber las personas que ya al final pues eran ya, creo que eran 2 o 3 desaparecidos los que no encontrábamos, y el último pues apareció al cabo de un año, ¿no? Cuando se estaban terminando las obras del cauce del Barranco de Aras. Como Cruz Roja ves muchas cosas con el tiempo y los años, pero no estás preparado para vivir lo que ahí realmente nos encontramos en Viescas. Cada viaje era una sensación muy triste, pero bien, que había lo que te pedía... Pues lo que te pedía el alma era empatizar con ellos y ayudar en lo que pudieras. Nosotros, al ser de Pamplona, pues nos desplazaron a Pamplona al hospital. El traslado a Pamplona, bueno, pues estuvo una enfermera, me tocó a mí, y la verdad es que me ayudó mucho porque, según tengo entendido, no debía de parar de hablar, pero yo estaba groggy también. Lo que sí, me encuentro una persona en la ambulancia con mucha necesidad de hablar y de contar. Entonces yo como sanitario no tuve que intervenir porque él estaba estable, no había nada que hacer, pero sí que tengo recuerdo de estar en la ambulancia sentada a su lado, escuchando, porque él quería contar. Pero en el momento que estoy con este señor fui consciente de la magnitud porque me contó lo que le había pasado a él. Y la verdad es que me hizo mucha compañía y le comenté que me gustaría el día de mañana el conocerle, porque en ese momento tampoco estaba para muchas cosas, pero recuerdo que fue muy agradable la vuelta con la enfermera. Al despedirnos me dijo, me gustaría volver a verte alguna vez, pero necesitaré mucho tiempo porque tú siempre me recordarás esta tragedia. ¡Madre mía! ¿Qué tal? Bien, bien. ¡Hala! ¿Y esto? Sorpresa. Sí. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. Me alegro muchísimo de verte. Igualmente. Estás guapísimo. Y tú también. Fuera de la puerta el agua subía, los coches volaban. Entonces la familia del camping nos subía a su casa, que está encima de la cafetería. Y desde ahí lo veíamos todo. La carretera quedó cubierta, no podía pasar nadie. Las caravanas se iban hacia abajo. Hola. Eu voume. Muchas gracias por todo, Ana. Nada. Hai que seguir axudando. Marcho a levar máis mantas e comida. Grazas. Nada. Vémonos logo, non? Veña, adeus. Adeus. Bajaba un río impresionante, o sea, enorme, una riada enorme. Lo que pasó en Viescas y todo esto es algo extraordinario en el que tuvimos que intervenir bomberos de Zaragoza, bomberos de Huesca, bomberos de Teruel, policías, guardias civiles de toda España. Entonces fue una excepción. Hay que pensar que en los primeros 8 o 9 días que duró todo el desarrollo de los efectivos, intervinieron entre funcionarios, fuerzas de seguridad, sanitarios y voluntarios alrededor de 1.500 personas. Pienso que Viescas ha superado ese desastre natural, derivándolo hacia también una manifestación de solidaridad, ¿no? y de
y de capacidad de un pueblo de reaccionar y de auxiliar a unas personas con unos pocos medios y con mucha voluntad y con mucho cariño, ¿no? ¿Se puede sacar algo positivo? Sí, nos vamos a quedar con la solidaridad. Sé que eso no resuelve, pero fue fundamental. Y nos vamos a quedar con que todos aprendimos que ante una gran tragedia había que tener un protocolo muy desarrollado de actuación y de procedimientos, ¿no? Yo creo que Viescas también sirvió para eso. Afortunadamente todos aprendemos, aunque el hecho de Viescas es una situación extraordinaria, tenemos cada vez mejores medios, con lo cual nunca estaríamos suficientemente capacitados para hacer frente a una tragedia de estas características, pero seguramente la afrontaríamos mejor. Hoy en día tenemos, lógicamente, más elementos de hacer una predicción. Si se dan las circunstancias que se produjo en el Valle de Arán, probablemente hubiéramos dicho como, pues, prácticamente lo mismo que ahora, riesgo de tormentas fuertes, pero no hubiéramos dicho se va a producir una tormenta muy fuerte de tal manera que va a arrasar el camping. Eso, hasta ahí no podríamos puntualizar. Duele. Yo pienso que es algo que no se olvida. Se lleva, porque se lleva, pero a lo mejor me ha tocado ir por carretera a coger una tormenta gorda y salirme de la carretera y ponerme en un montículo alto. Eso me ha pasado. Tengo miedo a las grandes tormentas. Hay cosas que todavía por dentro me tiemblo, ¿no? Tiemblo de ver esas imágenes, en concreto el tema del niño, pues intento no pensar. Vienen los recuerdos de cuando esto estaba funcionando y vienen los recuerdos de cuando esto quedó destruido. Y bueno, pues no es un sitio agradable para mí. En un primer momento sí que me costó dónde colocar esto en mi vida, ¿no? Lo que vivía allá y todo lo que escuché y todo lo que vi. Pero bueno, al cabo de los años, no. Fueron unos días que fueron especiales, que espero no vivirlos nunca más y que nadie los tenga que vivir. Y desde luego, sí, después de 22 años sigues. Tenía 16 años, perdí a toda mi familia y tuve que rehacer prácticamente. Mi vida cambió por completo. No tiene nada que ver en lo físico, lo económico, lo material, los espacios, en lo moral, en lo anímico. Todo mi yo cambió en aquel momento. Nosotros sí que hemos dado vuelta a la vida y dices, jo, muchas veces que discutes y dices, pero ¿cómo puedes discutir? Pues esas tonterías. Y piensas en eso, en que te has podido ir así, tranquilamente, y hay muchas veces que discutes por cosas que no vienen a cuento, ¿no? Entonces sí que eso nos ha cambiado un poco también la vida a nosotros. Que yo le tengo que dar gracias a la vida, que le tengo que dar gracias a la gente de Viescas, a la gente de Sabiñánigo, a mis alumnos, a esas personas que sacamos del río y que para mí son anónimas, que al final vivir es una oportunidad y no tenemos, parece muy filosófico, muy, no sé, pero no tenemos más vida que esta, y que despreciarla es un insulto y es una ofensa.